Bienvenidos amigos, estamos en esta tercera parte del Evangelio de Juan, capítulo 15, que le estamos llamando 15C, de el legado de Jesucristo. En este estudio que estamos haciendo, estamos pues analizando muy a detalle estas últimas palabras de Cristo que hemos estado revisando desde Juan 13, en ese día, en la noche, ese jueves en la noche, un día antes de la Pascua, en donde estaban pues ya listos en la conmemoración de la Pascua, la última Pascua que Jesús, recordemos, dijo: ¿cómo he querido yo tener esta Pascua con ustedes? Fue la única que tuvo en sus 3 años, de acuerdo con los registros, y era el momento del Cordero Pascual encarnado. Bueno, hemos estado entonces analizando Juan 13, 14 y la mitad del 15. Y el día de hoy, como podrán ver, tengo aquí arribita de mí 3 palabras que vamos a estudiar bajo el contexto principalmente etimológico en esta ocasión, para dar el sentido real y profundo que requieren estas palabras de Jesús, antes de pasar a lo que entendemos como el capítulo 16 y que debe de acompañarnos esto. Estas 3 palabras que puedes ver aquí en el pizarrón, básicamente es mundo, aborrecer y testimonio. Estas 3 palabras son las que ocupan principalmente todo el contexto del versículo 18 al 27 de Juan 15. Y son las palabras que nos acompañan durante toda nuestra vida si somos discípulos de Cristo. Son palabras que nosotros son columnas en nuestro entendimiento del cristianismo. Ejercer el cristianismo es tener estas 3 palabras justo como el Señor nos las enseñó. Y estas 3 palabras, mundo, testimonio y aborrecer, son las palabras que Jesús quiso dejar a sus apóstoles en ese momento como parte del legado. También es parte del legado de Jesucristo, lo que se refiere a la capacidad del testimonio. El mundo no es un legado para nosotros de Jesucristo, tiene su historia el mundo y su fin, lo que vamos a entender por mundo, así como lo que es el aborrecer. El legado que el Señor nos dio a nosotros, y quiero ser muy claro, es la capacidad del testimonio, la misma capacidad del testimonio que Jesús tuvo para dar este testimonio del Padre, ¿ok? Entonces, como legado de Jesucristo, aquí lo que tenemos principalmente es la capacidad de dar testimonio. Pero tenemos que estudiar el pasaje completo, porque hay cosas que son extraordinariamente importantes, extraordinariamente importantes si quieres tener una fe firme, quieres entender por qué las cosas son como son, debes de entender este pasaje, ¿ok? Voy a empezar a leer entonces desde el capítulo 18, perdón. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. A mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto se cumple desde el momento en el que vemos que pues evidentemente el mundo aborrece a Jesús, dado que Satanás, como príncipe de este mundo, su actitud de aborrecimiento absoluto hacia Jesús fue desde un inicio. Y pues no se deben de extrañar estos apóstoles lo que vendría para ellos. No iba a venir una gran aceptación. Siempre que pensamos que un avivamiento va a venir a través de los aplausos a la iglesia y demás, generalmente lo que se ha visto a través de la historia es que los avivamientos, como se les llama, han venido después de un tiempo de oscuridad, de persecución, de aborrecimiento hacia los que son de Cristo. Entonces, pues bueno, comienza aquí de entrada este pasaje, hablando Jesús de decir: a mí me aborreció desde antes.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Entonces, bueno, pues ya salieron estas dos palabras que las voy a explicar desde ahora y que son muy importantes que las tengamos presentes, ¿ok? La primera palabra es mundo. ¿A qué se refiere Jesús por el mundo? Bueno, la palabra que tenemos es la palabra cosmos, por mundo, que es la que tienes ahí en el pizarrón, y que las dejo ahí para que le pido al Espíritu Santo que se te queden grabadas en griego, en español o en lo que sea, en el lenguaje que quieras, pero que se te quede grabado que estas tres cosas son sumamente importantes entenderlas, que es lo que tenemos, es la capacidad de dar testimonio, pero está el mundo. Y el mundo es esta palabra cosmos, que significa en primer lugar orden, un orden mundial, es un cosmos, de todo un orden, una forma de gobierno, una forma de organización, una forma de vida, no solo de gobierno, sino un estilo de vida, cosmos como tal, una disposición, pero curiosamente también significa adorno u ornamento, como en Primera de Pedro 3:3 habla sobre el atavío de las mujeres, y cosmopolita, pues bueno, ya te imaginarás de dónde proviene, precisamente del ornamento de la ciudad, de lo mejor del mundo. Esto se utiliza también, bueno, básicamente describe lo que es la Tierra, como se refiere a todo el universo, se refiere al cosmos, también se refiere a la estratosfera, porque el universo entre los griegos, este significado se le daba en sí a la Tierra y a todo lo que ellos entendían como el universo. También, aparte de universo, los centraban principalmente a lo que es la Tierra en contraste con el cielo, es decir, cosmos significa otra cosa que lo que viene siendo tierra firme, a diferencia de el cielo. También se refiere ya a lo que es la raza humana, se refiere a los gentiles en distinción de los judíos. Esto es importante porque Pablo también habla de cosmos en este sentido. Ejemplo en Romanos 11, 12 y 15, donde el significado es que todos necesitaban y querían y podían ser reconciliados por medio de Cristo. Y también metafóricamente cosmos se usa para lo que es la lengua, que es un mundo de maldad, expresando la magnitud que tiene esto. La lengua es un mundo de maldad, es un cosmos de maldad, pero en el contexto que nos importa más ahorita es en cuanto a la primera definición. Cosmos significa el orden establecido principalmente a nivel general, y por orden no solo de gobierno, sino forma de vivir, de pensar, de sentir, de actuar, lo que entendemos hoy por civilización. Y civilización también es muy relativo, porque las civilizaciones son muy diferentes en los tiempos y en las zonas geográficas, pero haciendo referencia al orden que existe en esas diferentes civilizaciones es un cosmos, ¿ok? Y vamos a ver lo que se refiere a aborrecer. Aborrecer no es simple, es odio, es la palabra miseo. La palabra es odiar, y se usa especialmente como los sentimientos maliciosos e injustificables. Ojo, injustificables hacia otros. No es un deseo de venganza. Es simplemente deseos y sentimientos maliciosos e injustificables hacia otros, sea que sean contra inocentes o contra culpables, no importa. Hay muchos ejemplos de esta palabra, odiar, que es miseo, como vemos en Mateo 10:22, y algunas otras, como es Mateo 24:10, etc. Y de hecho se usa también en Juan 3:20. Pero en Juan, al principio,
significa esta palabra miseo, claramente es una palabra que se usaba con cierta frecuencia, es de aborrecer la luz, metafóricamente, y es precisamente en Juan 15:18 que se le da este sentido por aborrecer, es decir, el aborrecer la luz de una manera metafórica. Por eso en Juan 1 habla acerca de los que eh, amaron más las tinieblas que la luz y aborrecieron la luz. ¿Por qué? Porque exhibía sus malas obras y por eso no se acercaban a la luz, porque eran expuestas sus malas obras. Es lo que dice claramente en Juan 15:18 la palabra miseo. Hay otros significados muy parecidos de miseo, un sentimiento legítimo de aversión hacia el que es malo, aplicado a las malas acciones, por ejemplo en Romanos 7:15, aborrecimiento a la maldad, como es Hebreos 1:9, y figuradamente a lo que son las obras de los nicolaitas. Yo aborrezco, dice Jesús en Apocalipsis 2:6 y en el versículo 15, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. También se habla de la preferencia relativa de una cosa por encima de otra mediante la expresión de menosprecio o aversión a más de una cosa o situación. Por ejemplo, esto en la primera de Juan 3:15 habla que el que aborrece a su hermano es homicida. De este tamaño es el asunto de la palabra aborrecer en el contexto bíblico. Primera de Juan 3:15, el que aborrece a su hermano es homicida. Así de plano lo plantea. Entonces, regresando al texto, vamos a ver que en el versículo 19 dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, pues yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Aquí evidentemente ya hablamos de la doctrina de la elección desde antes de la creación del mundo, pero Jesús aquí, y es muy importante, está hablando específicamente de los 11 discípulos en este momento, salvo de aquel que lo traicionó, que fue Judas, que ya no estaba, recordemos, en estos momentos con Jesús. Como los eligió del mundo, el mundo los va a aborrecer, los va a odiar, va a tener esos sentimientos injustificados, ¿sí? Hacia sus personas. Y uno diría, bueno, pues, ¿pero por qué? O sea, pues, no, sí, era injustificado que los aborrecieran, pero aquí el contexto es como la luz ha venido sobre ellos, simplemente el hecho de respirar y de exhibir al mundo por sus obras, y es donde entra la palabra testimonio, que lo vamos a ver más adelante, es un desprecio, un odio muchas veces sobre las personas, porque lo que hace que las personas aborrezcan a cristianos como nosotros es el simple hecho de vivir. ¿Por qué? Porque nuestras obras no son malas, son buenas. El mundo los aborrecerá porque Él los escogió. El versículo 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto es interesantísimo. No tanto el de la persecución, porque se cumplió. Y se ha estado cumpliendo a los que guardan la palabra de Dios. También, si a mí me han perseguido, dice el Señor, pues a ustedes también los perseguirán. Se han guardado mi palabra, pero también guardarán la vuestra. Es decir, lo que está diciendo aquí Jesús es que el hecho de ser perseguidos divide a las personas en dos. De esos perseguidores o de esos aborrecedores son los que los oyen y se arrepienten, ¿sí? Y entonces creen
van a guardar la palabra del conducto por el que les llega, que son los hijos de Dios, en este caso los apóstoles, y esto se sigue cumpliendo. Y los que no, son condenados por el hecho de no haber creído. Y ese es el asunto entonces, y nos lleva en un texto al margen, si lo quieres ver así, sobre el tema de lo que es el arrepentimiento, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces está hablando aquí que una conversión generalmente es muy evidente que se da a las personas que aborrecen el Evangelio y que son llamados a la luz, que ven sus obras que son malas y se arrepienten. Y ese es el gran asunto actualmente, que hay personas que no aborrecen el Evangelio, no lo aborrecen, no aborrecen a Jesús, no aborrecen a los cristianos, al contrario, hay personas que buscan a cristianos para consejos, hay personas que no son creyentes y se congregan, hay personas que les cae bien, ¿no?, la cuestión moral y ética del cristianismo verdadero, hay personas incluso que aman la alabanza tan bonita, sentimientos que afloran entre los demás, eh, personas que aman el hecho de que cuiden a sus hijos y les enseñen cosas buenas de Dios, siendo que en su casa pueden estar viviendo un infierno. Y entonces aquí el asunto es que no hay un aborrecimiento. Y muchas veces son las conversiones inexistentes, falsas. ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra o el Espíritu Santo no les ha mostrado porque no es su tiempo o una combinación de ambas. O simplemente no son elegidos por el Señor. ¿Ok? Entonces, en el versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y esto es importante también aclararlo. Aquí está hablando específicamente de estos 11 y se cumplió. De hecho, esto lo confirmo saltándome al versículo 27, que le está hablando específicamente a estos 11 hombres y posteriormente a Pablo, pero le está hablando específicamente, pero el principio espiritual sigue siendo el mismo. Tinieblas, cosmos, testimonio, aborrecimiento. Sigue funcionando exactamente igual el asunto. Y me voy al versículo 27, me voy a saltar, dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Habéis estado conmigo desde el principio, y viendo el versículo, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, es lo que de acuerdo con las reglas de la sana interpretación de la palabra de Dios, está hablando, en el caso de hermenéutica, le está hablando a ellos. Es decir, esto nos confirma que le está hablando a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no estuvimos con Jesús desde el principio, pero ellos sí. Y sí, efectivamente, los persiguieron y a todos pasaron por la espada, a excepción de Juan, el apóstol Juan, que es precisamente quien escribe este evangelio. Mas estos harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lo rechazaron y rechazaron al Padre. Y aquí viene la razón de ser de la condenación, en este versículo 22 que voy a leer a continuación. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Versículo 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Nuevamente este juego de palabras. Pues bueno, tenemos que ir desglosando esto en partes porque es muy, muy importante. ¿Cómo que no había pecado? Por supuesto que había pecado.
No quiso dar a entender Jesús aquí que si no hubiera venido todos habrían quedado libres de pecado o simplemente siguiendo la ley, ¿no? Sí había pecado. Y sobre todo en Israel, Pablo dice, pues donde no hay ley, pues no hay pecado. Pero era Israel, era los israelitas a los que les dice Jesús, si no hubiera venido, no hubieran visto ni oído, pues no tendrían pecado, y demás, pero como vieron mis obras, me aborrecen a mi Padre y a mí, está hablando claramente de un nuevo régimen que los apóstoles aparentemente habían entendido claramente desde un principio. Estaba el régimen de la ley, claramente establecido, perfectamente establecido. Te recuerdo que había templo, había ley, había sacrificio, había todo. Y aún así está hablando por encima de la ley. ¿Por qué? Porque era de ver y aún viendo no creyeron e incluso no creyeron, aborrecieron. Y este es el gran pecado de Israel de aquel entonces. Porque ellos viendo, ni siquiera viendo, creyeron como Juan. ¿Por qué? Porque está hablando Jesús de que vieron las obras que ningún otro ha hecho. Y por eso está hablando específicamente de Israel. De ese Israel que el día de hoy sabemos que está en una pausa y que el Señor posteriormente hará claramente un cumplimiento profético de todo lo que ya hemos estudiado en escatología. Pero el punto aquí importante entender es que viendo las obras no creyeron, aborrecieron y por lo tanto aborrecen al que le envió. Y viendo las obras, ya no el hecho de ser el verbo encarnado, ya no el hecho de que si era el Hijo de Dios o no. Creer en alguien que es el Hijo de Dios sin obras verdaderas, pues bueno, están los charlatanes, hay quienes eh, empezaron a lamer antes del COVID-19 pues, se extendiera más que se decía que era el Mesías y él que iba a demostrar que no. Esto lo comentaron en alguna clase, en alguna predicación, no recuerdo, y para demostrar a sus discípulos empezó a lamer los cachetes o las manos de sus seguidores y pues nada, que se muere de COVID, ¿no? Entonces, pues aquí eh, el asunto está en esto. Viendo ellos las obras, ya dije, olvídate de Jesús encarnado, del verbo encarnado. Las obras no creyeron y aparte aborrecieron y aparte persiguieron. Es tal magnitud entonces del efecto psicológico, vamos a llamarle así, si me ves la palabra, de impacto en las personas que dividió en dos a Jerusalén en esos momentos. En los que impactados por la crucifixión creyeron en la resurrección, vieron su pecado, renunciaron a la ley y en este nuevo régimen de fe creyeron que Jesús era el Mesías de Israel, pero también su Salvador para el perdón de pecados, no para librarlos del pueblo romano, nada más, y la libertad como un Mesías, sino como un Salvador por la muerte y la sangre derramada que ellos vieron, esa sangre derramándose en el cuerpo clavado de Cristo, en esa crucifixión tan dura, tan cruenta y vil y miserable y demás. Eh, Ellos están en la parte de los que creyeron y se arrepintieron. Y está la otra parte, los que aborrecieron. Y aborrecieron a Jesús y por lo tanto se cumple, aborrecieron a sus seguidores. Y está claramente registrado, pues, las persecuciones tan terribles que hubo. Vivos estos apóstoles tuvieron que salir de Jerusalén por una persecución muy grande por parte de tanto de la religión judía y del pueblo romano, también el gobierno romano, y fue terrible. Tenemos ya el registro pues en los libros de historia de la iglesia donde puedes ver en el siglo I, los primeros siglos, la persecución tan grande que hubo
mártires, verdaderos mártires que dieron testimonio, y es a donde vamos, ¿ok? Jesús entonces, hablando de esto, vemos que no tendrían entonces pecado. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ninguno ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y al que me envió. Versículo 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. En el Salmo 35, 19, vemos un tipo de Cristo en David. Cuando dice en el Salmo 35, 19, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, es decir, para hacer alguna maldad. Asimismo, en el Salmo 69, 4, dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que no robé? David se cuestionaba, y David es un tipo de Cristo en este sentido, porque Jesús lo cita. No es por otra regla diferente de hermenéutica, sino que simplemente Jesús cita estas dos palabras y se aborrecen a tal rey David, pues sin causa, de una manera terrible e impecable. Los enemigos de David son los mismos enemigos impecables en contra de Dios y en contra de lo que represente a Dios. Y es entonces cuando vemos la reacción humana hacia lo que es de Dios. Por un lado tenemos los tibios que pues no aborrecen, pero no son ni fríos ni calientes, y eso los vomitará Dios. Están pues obviamente los que aborrecen todo lo que es Dios, pero es un aborrecimiento actualmente en donde se ha confundido mucho, porque existe algo que se llama Iglesia Católica, en donde el mundo identifica al cristianismo como el contexto de la Iglesia Católica. Y entonces, pues obviamente esto, pues si bien no es un aborrecimiento o una persecución en ningún momento de la historia a los católicos ya reinando los papas como reyes, en este sistema del Vaticano ya establecido, y los papas y todo lo que conocemos como la Iglesia Católica, el mundo lo relaciona como que eso es el cristianismo a la fecha. Entonces, en realidad no hay un aborrecimiento como tal, sino pues como una religión que pues para muchos sigue muy vigente, y muchos que pues sí, efectivamente son católicos, buenos católicos, y que se basan en muchos principios enseñados por el Señor, pero que tienen muchas cosas también diferentes a la palabra de Dios, y es por demás hablar, pero entendemos la idolatría, el prohibirse casar, en fin, una serie de cosas que no es parte de este tema. El asunto es que el mundo pues piensa que el cristianismo pues es la Iglesia Católica, y por mundo me refiero a las personas a nivel general. ¿Sí? Es una idea. Existen posteriormente, como hemos visto en la historia, los protestantes, derivado de esta pues salida de Lutero, en donde exhibe muchas cosas, y posteriormente el surgimiento del calvinismo, etcétera, en donde ya estudiamos historia y demás. Y sí, de alguna manera se percibe a nivel general, sobre todo por Estados Unidos actualmente, que existen como que dos tipos de cristianismo: el católico, principalmente en la América Latina, muy influenciado por la conquista de los españoles en toda esta parte del río Bravo para abajo, y lo que fueron las colonias de Inglaterra con estos colonizadores de estas tierras nuevas, principalmente guiados por pastores calvinistas, luteranos, llamados ahora protestantes. Y de hecho la Constitución de Estados Unidos está basada en la Biblia, y por eso
se jura en Estados Unidos cuando están diciendo, jura decir la verdad y nada más que la verdad, lo hacen encima de una Biblia. ¿Por qué? Porque es un país técnicamente hablando cristiano en su contexto como tal, ¿ok? Entonces, a nivel general, si ya sabes que yo estoy en contra de las generalidades que dicen es que toda la iglesia está mal, pues es que no nos conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos estrictamente en la Biblia, en la palabra de Dios bien interpretada correctamente. Nuestro cristianismo es cristocéntrico y no otro. Entonces las generalidades no son bien aceptadas por mí. Toda la iglesia está mal, todos los pastores son unos ladrones, todos los cristianos son fanáticos, pero los católicos no, esos están muy aburridos y engañados por el Vaticano y la mala fama que lamentablemente tienen una cierta sección por el tema de la pedofilia y demás. Entonces, el mundo ve dos cristianismos, tanto lo que es el católico como lo que es el protestante, principalmente del país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, sabiendo Dios esto, que no nos hace ningún favor a la iglesia verdadera, entra aquí la palabra testimonio, ¿ok? La palabra testimonio eh, viene, como lo voy a leer más adelante, en el versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, y hablamos Paracletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, es decir, acerca de Cristo. El Espíritu Santo fue enviado por el Padre, pedido por Cristo, para dar testimonio de Cristo. Por eso cualquier cosa relacionada con el Espíritu Santo que no dé testimonio de Cristo, sino que se vuelva un modus vivendi económico para algunos, o se vuelva una fuerza maravillosa, pero que es una fuerza para vencer a los gigantes de la vida y comerse el mundo a pedazos y reinar sobre tu nación, es algo ajeno a la sana doctrina. Es algo completamente ajeno a la sana doctrina. No hay forma. No hay forma. ¿Sí? Esta palabra, dar testimonio acerca de mí, es una palabra, como puedes ver ahí, que es marturia. La palabra marturia, aquí está, aquí, ¿la ves? Marturia, sí, es testimonio. Marturia es evidencia, significa evidencia. Es decir, cuando tú sabes que se está haciendo una acusación a alguien, la ley supuestamente pide, bueno, pues, la ley pide evidencia, es decir, pruebas. Pruebas contundentes, evidentes, que muestren la culpabilidad o la inocencia de un presunto que tiene la presunción de inocencia, insisto, supuestamente, y por eso son las evidencias que vienen siendo en realidad testimonios, que por eso se llama testificar, ¿sí? Es decir, testificar es dar testimonio, y marturia también viene de testigo, que fue testigo, y testigo en realidad es martus, que significa mártir. Entonces, haciendo esta hilación, siguiendo este hilo conductor, pues marturia es ejercida por el martus, que da testimonio de Cristo mostrando evidencias. ¿Evidencias en dónde? Eso fue hace 2000 años casi, que murió, que vino Cristo y encarnado el Hijo de Dios y murió en una cruz y demás. Hay por ahí venden, no sé desde qué siglo andan vendiendo pedacitos de madera de la cruz de Cristo, una fortuna. Evidentemente, valga la expresión, no son evidencias. Entonces, testimonio, marturia, se traduce en todos los pasajes, marturia. En Apocalipsis 19:10 habla acerca del testimonio de Jesús.
dará testimonio de mí. Y en Apocalipsis 19:10 es el testimonio de Jesús. Es objetivo el testimonio dado de Él, y no solo los que lo vieron, sino que los que dan testimonio de Él sin haberle visto. Por eso Pablo dice a quienes aman sin haberle visto. Y esto es muy importante porque entonces ellos, como ya vimos, estos 11 hombres reciben la gloriosa promesa del Padre, del Espíritu Santo, para dar testimonio, y se cumplió cada palabra en ellos, fueron perseguidos. Pero ¿qué hay de nosotros? Estamos en el año 2020. ¿Qué hay de nosotros? Pues lo que hay con nosotros es precisamente dos cosas. La primera, y por eso quiero que se quede grabada estas tres palabras que están aquí: cosmos, la segunda, miseo y marturia. Quiero que se queden bien grabadas en tu corazón. Le pido al Espíritu Santo, que es lo que nos acontece a nosotros. Es el mismo Espíritu Santo el que recibieron ellos. Estamos en el mismo cosmos que ellos estaban. Diferente época, diferente tiempo, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Y tercero, estamos para lo mismo, para que el Espíritu Santo dé testimonio de Cristo a través de nosotros. Y a través de nosotros se llama la Iglesia de Cristo. Por eso la Iglesia de Cristo, en la ausencia del Señor Jesús, es el instrumento del testimonio de Cristo. Y eso es lo importante de la Iglesia. Lo importante de la Iglesia, desde una perspectiva, se entiende como que lo importante de la Iglesia es hacer salvos, predicar el Evangelio por todo el mundo, ir por todos los lugares, tener una obra de evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es secundario. El primer objetivo de la Iglesia es el testimonio, y es el testimonio de Jesús, tanto a nivel general como Iglesia, no como institución, porque instituciones sobran, como Iglesia, por el Espíritu Santo, unidos por un mismo Espíritu, e individualmente. Pero es más que un comportamiento moralmente aceptado en esta civilización occidental, que es muy diferente a la civilización y moral oriental, ya no digamos de otras coordenadas geográficas donde el testimonio moral es muy diferente en estas partes del mundo. Bueno, vemos aquí que individualmente el testimonio no es el comportamiento nada más de una moral conservadora, como le dicen en Estados Unidos, una moral conservadora, una moral republicana, como le llaman por allá, una moral que pues en otros lados se entiende como el good manners, una buena educación. Es el testimonio de que Cristo vino a la tierra, murió por mí, por mis pecados, al tercer día resucitó, está a la diestra del Padre y me envió su Espíritu Santo, el mismo que le envió a Pedro, a Juan, a Santiago, a todos ellos, inclusive el mismo que le mandó a Pablo, el mismo que cayó sobre la casa de persona, este centurión, que cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y es el mismo Espíritu Santo en el mismo mundo, también para el mismo testimonio. Este testimonio por los que los cristianos se debe su vida y su conducta a ser verdaderos testigos de un Cristo rechazado. Y si a él lo rechazaron, pues hay que entonces alegrarse. Por eso dice cuando somos rechazados, como le dice Pablo a los tesalonicenses, ustedes son muy, muy buen testimonio, pues porque ahí en Tesalónica
les fue difícil a los primeros testigos de Cristo, los quitaron sus casas, los sacaron, así como en Chiapas, los chamulas mataban cristianos, ya no se sabe porque no se dice, pero hay cosas como Acteal que no se hablan ni sacaremos la conversación de esto, pero sigue habiendo, sigue habiendo muertos por el Evangelio. Lo que pasa es que ahora con los derechos humanos, pues como que se le guarda el asunto, pero sigue habiendo esta conducta de rechazo. El testimonio de la iglesia queda caracterizado entonces por 4 cosas. Si tienes para apuntar, está bien, si no lo vuelves a escuchar, de acuerdo con la palabra. En primer lugar, el testimonio de la iglesia, más que congregación, de la iglesia de Cristo en diferentes congregaciones, es la separación del mundo, ¿sí? Del cosmos. Del cosmos como sistema, no como sistema económico, porque entonces nos tendríamos que ir ya a Chihuahua a hacer queso y a venirlo a vender acá, queso muy rico por cierto, como el menonita, que tomaron literalmente apartarse del mundo con su propio sistema de vida, de comunidad, de gobierno. Hay pueblos en el sureste del estado de este país en donde tienen sus usos y costumbres y son respetados, pero los de los cristianos no son respetados. Y es por lo mismo. Estamos separados del mundo en cuanto a gustos, moral, forma de vivir, forma de pensar, planear, decidir, interpretar la vida, hablar de las autoridades. Somos diferentes y separados del mundo. Separados, no te debe de angustiar mucho la palabra separados del mundo porque fuiste apartado y fuiste elegido. Por eso el Señor pone claramente las formas de conducta que el Espíritu Santo nos ayuda a tener completamente diferente a las del mundo, a las del orden de este mundo, las prioridades y demás. Número 2, la dedicación a los intereses del Señor Jesús en la tierra. Los intereses del Señor Jesús en la tierra, en primer lugar, es dar testimonio de Jesús nosotros y después ser instrumentos de Dios en el servicio a Dios, manteniéndonos, amándonos unos a otros como Él nos amó. Esos son los intereses primarios del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sí, el evangelismo es también obra del Espíritu Santo en la ejecución de transmitir el mensaje a aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Eso nosotros no decidimos quiénes son salvos y quiénes no, no decidimos quiénes son escogidos y quiénes no. Si andamos por vista, pues entonces decimos que los cristianos son los que se congregan en mi congregación y de ahí, no sé, no es así la cosa, como lo hemos enseñado. Aquí vemos entonces que los intereses del Señor Jesús, en primer lugar, es que el Espíritu Santo da testimonio de que Jesús reina y vive y es Señor y va a regresar por medio de nosotros y también el ir por otros presentando el Evangelio. La tercera característica que habla de este testimonio es la fidelidad a la verdad. Fidelidad a la verdad que está reflejada en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que el verbo de Dios está representado a través de todos los pasajes de Génesis a Apocalipsis. Y nosotros esos pasajes que están de Génesis a Apocalipsis impresos en un libro, o ahora digitalmente, en la Biblia, eso nosotros damos testimonio de que eso es verdad, porque nuestra vida es verdad, es verdadera, y manifestamos la verdad, y esa verdad es incuestionable. ¿Por qué? Porque nuestra forma de vivir la confirma. Si tu forma de vivir no confirma la verdad de Cristo, no estás disfrutando del ser martus.
¿Por qué? Porque pues podrá haber una muy buena moral, muy buen cristianismo nominal, pero si la verdad no se refleja en tu vida, no estás siendo martus, no estás siendo testigo, no estás dando un testimonio para Dios en este mundo. Y el testimonio para Dios, no para los hombres, porque dar testimonio a los hombres con un poco de hipocresía, un buen colmillo y con un poco de Biblia, te da testimonio a los hombres de que eres cristiano o de que alguien es cristiano. Insisto, un poco de colmillo, bastante colmillo, pues saber un poquito de Biblia y moverle ahí algunas cosillas. No, lo importante es el testimonio para Dios. Y el testimonio para Dios, el que vale, es el del Espíritu Santo que en mí que da testimonio de Jesús. Y eso se ve en mi apego absoluto, en lo más profundo de mi ser, fidelidad a la verdad. Y por último, pues el mismo Pablo lo dice en Timoteo, columna y baluarte nuevamente de la verdad. Como columna y baluarte de la verdad, por todo aquello que pertenece a la piedad, todo aquello que pertenece a la verdad. Mira, el día que la iglesia sea arrebatada, el cuerpo de Cristo por el Señor, lo que va a pasar en este mundo es que seguirá habiendo cristianos nominales, no lo sé, yo creo que sí, pero lo único que va a pasar es que la única columna de la verdad que sostiene incluso el sistema cosmos es la iglesia. No financieramente, pero sí en el aspecto espiritual. Es decir, va a ser quitado de en medio lo que estorba o el que estorba, que es el cuerpo de Cristo, y entonces todo va a estar total y completamente gobernado por el mal. Y es en donde, bueno, escatológicamente sabemos lo que ha de suceder en algunos momentos. Bueno, pues con esto cierro entonces esta enseñanza. Espero que puedas oírla completa. Si ya llegaste hasta aquí, qué bueno, ya la oíste completa. Y se supone que este anuncio lo hago al principio, ¿no? Si lo vas a oír, pues escúchalo completo. Ahora lo estoy dando al final para darle gracias a Dios que has llegado al final de esta enseñanza y de todas las otras y que has perseverado. Has perseverado en la enseñanza, has perseverado en el discipulado. Lo importante, lo verdaderamente importante, como lo decía el domingo pasado, de nosotros como cuerpo de Cristo, es el discipulado. La predicación es muy buena, sobre todo la nuestra, que no es por nosotros, sino es por el Espíritu Santo, que está basado en la sana doctrina, que es como regar agua a las plantas donde es con agua viva, pero la tierra buena donde se siembra la semilla, la tierra buena es el buen discípulo. El buen discípulo es el que estudia la palabra de Dios y es fiel a la verdad y es martus, es un mártir. ¿Por qué es mártir? Porque ha sacrificado su vida en este mundo. No necesariamente por un tormento. Mártir no es aquel solamente que muere por tormento. Mártir, como tú y como yo, es que hemos sacrificado nuestra vida y el Señor así lo dispuso para nosotros, que sacrifiquemos nuestra vida así como Él en este mundo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó desde un principio y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, entonces mis queridos mártires, discípulos, le doy gracias a Dios. Te pido de favor que procures a otros hermanos, ayudarles a seguir estudiando y seguir con el discipulado. Le doy entonces gracias a Dios por tu vida. Por favor, ponle la manita hacia arriba para que tenga más. Y cuando esté buscando a alguien en YouTube
este asunto, pues pueda tener algunas manitas arriba y lo pueda priorizar dentro de las búsquedas de las personas cuando están buscando algo relacionado en YouTube. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga y estaremos próximamente ya el domingo, si Dios nos presta vida, y seguiremos con ya el capítulo 16 de Juan. Muchas gracias y que Dios te bendiga.